Bueno, bienvenidos todos los que ya se conectaron y se están conectando en este momento. Bienvenidos a este webinar de la ética y el éxito en los negocios, preparado por Colvoz. Y hoy con un invitado muy especial que es Samuel Rivera. Samuel, además de ser un gran compañero de golf, con quien en los campos de golf hemos tenido la dicha de tratar estos temas, fue de esta manera como llegamos también a hablar de la ética y el éxito de los negocios. Samuel tiene una maestría en economía ambiental y de recursos naturales, lo cual le hace poner la ética en distintos aspectos empresariales. Estuvo por más de 27 años en la Armada Nacional de Colombia y eso por supuesto que le da una visión también, digamos, distinta a pues a aquellos que nos movemos solamente en el mundo empresarial. Y además tiene un doctorado en ciencias sociales y humanas, por eso es el indicado para hablar de este tema. Y Samuel también en este momento es profesor de ética empresarial. Entonces, Samuel, bienvenido y qué gusto tenerte acá con esa cantidad de puntos de vista que puedes tener para este tópico de hoy. Estás en silencio. Samuel, ¿me escuchas? Estás en silencio. ¿Me están escuchando? Sí, Samu, una señal de vida, ¿me escuchas? Que parece que Samuel no me escuchara. A ver, y le abro por chat a ver si me escucha. No me estás no me estás escuchando. escuchando. No, No, Samuel, ¿te Samuel, estás ¿te estás escuchando? escuchando? No, no. Samu, Samuel, habla. habla. No, no te No, no te escuchamos. escuchamos. ¿Tú no te ¿Tú no te escuchas? escuchas? Va a entrar y volver a entrar, a ver. Va a salir y a volver a entrar. Bueno, entonces, mientras Samuel vuelve y se conecta con nosotros, este es un tema que resulta bien interesante a raíz de muchas cosas, a raíz de lo que podríamos llamar las dificultades que podemos tener los empresarios en los países latinos, donde diría yo, ponemos a veces en una línea muy delgada lo que pudiera llamarse el hacer un negocio bien hecho o no, el hacerlo de manera correcta o no,
Y esto también surgió a raíz del último libro de Andrés Oppenheimer que estoy leyendo, que es Cómo salir del pozo, y habla del tema de cómo es la felicidad y qué hacen los estados para desarrollar en los países la felicidad y muestra cómo con corrupción es imposible que haya gente feliz. Entonces, eso me pareció una posición muy interesante de cómo el crecimiento contribuye a la felicidad de la gente y al bienestar, cómo el crecimiento habla no solamente del desarrollo económico, y yo que también soy economista, pues siempre he sido una abanderada del desarrollo de los países y del crecimiento desde lo empresarial, no solamente desde lo estatal. Entonces siempre me he preguntado cómo es que uno desde la empresa puede contribuir a que el país crezca. Y hace relativamente poco también me preguntaba cómo es que podemos hacer negocios mejores y qué significa hacer un mejor negocio. Pero sin duda alguna, para hacer mejores negocios hay que ser mejores personas. Entonces, ¿qué es hacer mejores personas? Y si las mejores personas somos las que hacemos las cosas correctas, entonces, ¿qué es hacer las cosas correctas? Y ahí es donde surge esta conversación que muy seguramente en ámbitos sociales se da y de pronto no llega a nada, porque cada persona tiene su punto de vista, porque hay líneas muy delgadas que no queremos cruzar, porque no queremos pontificar tampoco ante el otro. Y eso fue algo que me llamó la atención cuando hablé con Samuel, y era que yo le preguntaba, ¿qué nos falta a los empresarios para que eso no sea una línea delgada? Y él me contestaba que nos falta conceptos, nos faltan conceptos claros para entender qué es todo la dificultad que se nos presenta en las decisiones empresariales y cómo podemos tener en cuenta qué cosas para tomar mejores decisiones, ser mejores personas, hacer mejores negocios, contribuir a que el país crezca, nos desarrollemos y no todo sea como un tema subjetivo eh, o de moral, llamémoslo así. Samuel, ¿ya estás con nosotros? Sí, ya estoy acá. No, no me estoy viendo, pero sí. Perfecto, muchas gracias y bienvenido. Les estaba contando a nuestros participantes en este webinar cómo fue que nosotros llegamos a esta charla y a este tema, cómo mi punto de vista como empresaria pues me lleva a todos estos cuestionamientos y cómo encontré de valioso el hecho de que tú, al ser profesor de ética empresarial, nos ayudes con esos conceptos que parece que a veces nos hacen falta para que no todo quede en una línea delgada y no todo quede como en lo subjetivo. Entonces, pues llegamos a una frase que es: lo normal no siempre es lo correcto. Cuando a mí me preguntan o yo misma me he cuestionado cómo es hacer buenos negocios, pues yo digo, creo que hacer buenos negocios es hacerlos bien y hacerlos de forma correcta. ¿Qué es hacerlos bien y hacerlos de forma correcta? Em, Pienso que tiene mucho que ver con la función que desempeño, la cultura empresarial en la que estoy, y por eso entre mis consultorías yo hablo también siempre de los valores. Creo que en la comunidad en la que estemos, que en este caso se llama empresa, pues tenemos que parecernos en valores para poder actuar sobre lo que nos pongamos de acuerdo que es correcto. Ahora, cuando hablamos del país o de Latinoamérica, pareciera que a veces no tenemos claro qué es lo correcto y podemos justificarnos diciendo eso es normal. Entonces, por eso me parece interesante eso de que lo normal no siempre es lo correcto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué quiere decir Pues, eso de que lo normal no no, siempre es lo correcto? me parece, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer hablar contigo y compartir este espacio de charla. Creo que lo más importante es que los seres humanos, pues vivimos todos llenos de prejuicios y nos construimos en torno a lo que nos rodea. Y lo que nos rodea termina volviendo normal muchas cosas que terminan siendo
en muchas ocasiones incorrectas. Por poner un ejemplo, en el caso colombiano, hemos normalizado la cultura del atajo y todos, o la gran mayoría de colombianos, nos caracterizamos en algo y es que si nos podemos colar en una fila, nos colamos, si podemos evadir impuestos, evadimos, si podemos meterle un gallito a la venta del carro, se le hace. O sea, en general se ha normalizado una forma de actuar que no siempre está ligado al actuar correcto, al actuar pensando en lo que uno tiene como responsabilidad hacer en la vida y de alguna manera también lo que uno tiene como principio de solidaridad con el otro. Y en el tema de los negocios, pues esto se ve en muchas cosas. Es normal, por ejemplo, exigir un nivel de ventas a un vendedor que está compitiendo por una comisión y ponerlo en una situación, por ejemplo, de conflicto de intereses, porque yo vendo o no vendo, gano o no gano la comisión, ahí estoy de entrada en algo que puede ser normal en la forma de hacer ciertos negocios, pero que de entrada podría parecer que no es correcto, que no es correcto que yo lo ponga en una situación de escoger qué privilegia, privilegio decir mentiras y suponer que estoy haciendo realmente una venta y que después la venta se me cayó, pero me gané la comisión por esa venta, o cómo se organizan las estructuras de los indicadores. Hay una cantidad de ejemplos que nos permiten de muchas formas ver que en el día a día estamos llenos de conductas y de actuaciones que muchas veces pues se rayan en lo incorrecto, creo yo, Katy, y eso pues a mí me parece que eh, y si vamos a algo mucho más estructural, y no solamente hablando de negocios, en Colombia hemos normalizado la muerte y hemos normalizado una cantidad de situaciones y desafortunadamente eso no es correcto. Bueno, me haces ir a dos puntos. Uno, hace poco tuvimos un webinar con un psicólogo y hablábamos del tema de las comisiones en los vendedores y yo les decía, está tan normalizado que dentro del mundo de la selección del personal, mucha gente te dice, si tienes un candidato que en realidad no va tras la comisión, no es un buen vendedor. Y yo le preguntaba a este psicólogo que también es consultor empresarial y yo le decía, si lo que hay en el mercado y lo que abunda es eso, de alguna manera, si eso es lo normal y además lo popular, entonces, ¿cómo hacemos las empresas para contratar gente que sea buena vendedora y que no vaya necesariamente tras el dinero? Y él me decía, cada cultura de cada empresa decide con qué gente va a estar. Pero como tú bien lo dices, como está tan normalizado, es tan popular, entonces el que no lo hace de esa manera es el que termina estando por fuera. Un poco si hablábamos también de la forma como accedemos a ciertos negocios, por ejemplo, con el Estado. Con Google, ¿eso qué Eh, es? Es un maltrato. es muy común, por ejemplo, escuchar de temas de corrupción en ingeniería de obras civiles. Y entonces, el otro día alguien me preguntaba, y entonces si mi hijo quiere ser ingeniero civil, básicamente tiene que saber que si en Colombia lo va a hacer, entonces si no va a admitir, por ejemplo, un pago por un proyecto, se va a quedar sin proyectos. Y vuelve al tema de qué es lo que nos motiva, ¿no? O sea, ¿realmente estamos haciendo las cosas por dinero o hay propósitos y motivaciones distintas? Pero mi punto es, si eso es lo normal y eso es lo que abunda, ¿cómo hacemos para cambiarlo? Porque creo que si nos sentáramos todos los colombianos y la pregunta sería tonta de si preferimos seguir haciendo las cosas de manera corrupta, fácil o no. Seguramente todo el mundo va a decir que no, pero también la misma gente dice, pero es muy difícil salirse de eso. ¿Mm? En el caso de Claro, los vendedores, si lo que necesitan es el ingreso y hay una presión, ¿sí? Yo desde el punto de vista empresarial siempre les digo, si tú tienes una presión del dinero, seguramente te vas a ir por el resultado y no por la calidad. Y al final la calidad del servicio no va a prevalecer en el mercado. Entonces al final terminarás muriendo dentro del mercado. Para eso se requiere tiempo, ¿cierto? Pero pero me gustaría también ver cómo tú enseñas eso y cómo tú lo dices. pues
muchas gracias. No, genial. Digamos, creo que ahí hay un tema muy interesante y es que uno en el mundo de la administración y de los negocios tendría dos oportunidades. Digamos, uno podría centrarse en la gestión de la productividad y en el control de lo que se hace en el día a día o en la construcción de entornos. Y creo que aquí el paso más importante y más complejo que hay que dar es que cuando yo estoy pensando en ética empresarial, uno piensa en varios niveles de abstracción. Digamos, la ética empresarial ha ido construyéndose desde muchas aristas, pero arrancó con las grandes, la ética empresarial arranca con los grandes escándalos por corrupción. Y ese es como el punto en el que dicen, oiga, venga, aquí hay que hacer algo porque hay ventas de compañías que por ganarse una comisión y por ganarse un negocio en negocios gobierno a gobierno han dado plata para ganarse el negocio, hay compañías que han hecho prácticas fraudulentas, etcétera, y todo ese marco de la corrupción termina llevando a hacer una reflexión de tenemos que pensar de alguna manera en cómo generar limitaciones a ciertos negocios. Y por eso hay muchos sectores que están mucho más regularizados que otros. Aquellos sectores donde hay más competencia y donde hay cierto tipo de manejos de dinero es mucho más obvio que haya más controles. Hoy en día nosotros vemos como normal el SARLAF y todas las normas de la superintendencia de tratar de controlar si tú pusiste, si el dinero que tú estás utilizando está metido en negocios de narcotráfico o no, si tú pagas sobornos, si no pagas sobornos, etcétera. O sea, si tú pagas, todo eso comienza a regularizarse de alguna manera. Pero cuando yo estoy hablando de mirar lo que está haciendo la persona, pues me quedo en un marco muy plano y muy bajo de lo que significa realmente pensar en construir comunidades morales, digamos. Tú decías al comienzo que lastimosamente esto muchas veces la gente comienza a tomarlo pues como si fuera la ponderación o un ideal o algo que se viera como un estándar demasiado complejo de lograr. Pero en muchas partes del mundo se han dado cuenta que las compañías que le apuestan a comportamientos éticos superiores, que le apuestan a construir integridad dentro de su entorno, logran prevalecer a las que no lo hacen. Porque tarde que temprano esas compañías quedan en evidencia. Hay muchísimos ejemplos de compañías que a partir de situaciones claras donde cometieron errores, donde cometieron actos ilegales, donde violaron la norma, donde trataron de ocultar algo, terminaron en la palestra pública. El caso de una gran compañía automotriz en los Estados Unidos que cambia la programación de los computadores de los carros para que registren indicadores menores de contaminación a los que realmente estaban haciendo. Siendo el número uno de ventas en los Estados Unidos, se desplomó. Y hoy en día, cuando tú dices voy a comprar un carro de esa marca, pues la gente no confía en esa marca. Entonces, digamos que yo creo que el cambio más importante que se puede dar en ese sentido es, y esa es la forma como, digamos, yo lo trato de enfocar, es cómo primero construimos líderes integrales, líderes éticos, personas que saben diferenciar entre hacer lo correcto y no hacer lo correcto cuando tienen que decidir qué es lo que es correcto y cuando se les complica hacer lo correcto. Y personas que saben diferenciar también cuando se presenta esa discusión entre el dilema ético y la prueba de integridad, cuando yo estoy decidiendo entre dos cosas que pueden ser correctas y tengo que ponderar ese tipo de cosas. Y a partir de eso construir esa comunidad moral. Esa comunidad moral es construir un entorno integral, íntegro, un entorno íntegro, que es lo que creo que también se nos ha pasado, digamos, se nos ha desafortunadamente presentado socialmente. Por eso lo que decía el psicólogo es muy cierto, digamos, esto tiene mucho de la cultura que se va generando en el día a día. Esto va a hacer que las prácticas cotidianas vayan colonizando ciertos aspectos. Nosotros, digamos, hay muchísimos ejemplos de lo que desafortunadamente nuestra cultura ha ido creando llegando a ciertos niveles como en algún momento de anarquía. Lo mismo pasa en el mundo de los negocios, comienzan a haber ciertos tipos de anarquías. Entonces,
se normaliza, volviendo un poco atrás, se normaliza eso que tú estabas diciendo, que yo tengo que pagar una coima para que me asignen un negocio con el Estado. Sí, Se normaliza tocaste, que tocaste dos puntos que me parece bueno resaltar. Uno, el tema legal, ¿sí? Entonces, lo ético y lo legal es lo mismo o no. Y el otro, el tema reputacional. Entonces, ¿por qué la gente correcta hace cosas incorrectas? Y sí me haces pensar en estos ejemplos de las grandes empresas que dices, eh, no se imaginan cómo, si lo están haciendo de chiquito, puede llegar a grande y las implicaciones que pueden tener. Y muy seguramente si se imaginaran, como dices tú, que se puede desplomar totalmente la cultura y por tanto la empresa, no lo harían. Creemos que el tema de reputación es algo de marketing y relaciones públicas y no definitivamente del valor de la compañía, porque em, pues la compañía pasa de un momento a otro a valer nada gracias a los comportamientos de sus integrantes, de cosas que empezaron seguramente muy pequeñas, pero que culturalmente llegan a ser muy grandes. Una de las cosas que yo me disfruto más en las consultorías, en los talleres que hago empresariales, es que cuando me llaman a que hagamos capacitaciones comerciales, donde normalmente la gente tiene necesidades o estratégicas, siempre les digo, no vamos a hablar de lo comercial y lo estratégico hasta no hablar antes de lo cultural. ¿Cuáles son los valores con los que ustedes trabajan? Y seguramente la gente los tiene, los que han hecho los ejercicios los tienen escritos por allá en las paredes de las oficinas, pero cuando uno lo pregunta, la gente o lo recita o no lo sabe. Entonces le digo, eso es tener un valor, pero no vivirlo. Y pues no vivirlo es lo mismo que no tenerlo. Eh, entonces, creo que eso de los valores en las empresas está hecho como un ejercicio que sacamos de la teoría y no como algo de qué es lo que nos hace parecidos. ¿Por qué digo que me gusta mucho esto que hago en consultorías? Porque cuando hacemos los valores entre todos y culturalmente nos definimos en dos o tres frases, es impresionante cómo el desempeño en cualquier labor, pero el desempeño comercial empieza a ser mucho más claro y ya para la gente empieza a haber menos dudas de qué vendo y de qué manera lo vendo, cómo hago el negocio. Pero por supuesto, primero tenemos que ser los líderes los que hacemos esto. Y normalmente está hecho como un ejercicio de recursos humanos y no de gerencia general. Entonces, dime tú si la gente hace cosas incorrectas por la reputación, por el dinero, por pereza o porque creen que no paga, porque creen que paga más rápido, como digamos en la cultura del narcotráfico, como dices tú, paga más rápido pues el negocio ilegal que el no legal. Pero recuérdame también si es lo mismo o no lo legal y lo ético. Bueno, ahí digamos, quisiera hacer dos comentarios. El primero es que desde la aplicación, digamos, desde la ética aplicada, que es lo que estamos hablando, la ética aplicada es la ética de los negocios y se diferencia un poquitico de la ética convencional, porque la ética convencional lo que ha tratado de construir son buenas personas en el sentido de lo bueno, lo malo, lo que es bueno y malo principalmente. Entonces, a partir de ahí, digamos, cuando estamos hablando de la ética, a mí me gusta mucho más utilizar el correcto, incorrecto, el justo, injusto, etcétera, porque hay una validación un poco más amplia de la construcción social del concepto ético en un momento determinado. Y cuando estamos hablando de cualquier decisión humana, hay un componente ético, digamos. Cualquier cosa que tú hagas tiene que ver con la ética. Cualquier decisión que uno tome tiene que ver con la ética. Comprarse una torta de chocolate sabiendo que uno tiene antecedentes diabéticos es hacer algo incorrecto. Porque uno se deja ganar por el gusto, pero sabe que si tiene el papá o la mamá o el tío o la abuela que se murió de diabetes, pues seguramente también tendrá posibilidad de tener un tema diabético. El tema de uno no iba a hacer ejercicio. Hay una cantidad de situaciones en las que uno siempre está debatiéndose en un momento determinado. Todas las decisiones tienen un componente ético.
Y todas las decisiones terminan también teniendo un componente, una dimensión moral y una dimensión legal. Y ahí voy a decirte algo, no siempre lo legal es lo correcto. Y eso es Y ahí supremamente va mi punto porque en Colombia somos muy amigos de hacer legalista. leyes Somos muy y no legalistas, sabemos si las leyes al final las hacemos para porque hay solucionar algo que intereses. quizás no es ético. Las leyes se construyen a partir de los intereses y en el funcionamiento de un sistema político muy sólido, pues el consenso construido en los congresos busca el bien general. Pero muchas veces hay algunas leyes que buscan el interés, no buscan el interés colectivo, sino que buscan intereses particulares. Y a partir de ahí puede ser importante de alguna manera entender que no siempre lo legal es lo correcto. Y hay veces en lo que inclusive no se trata de hacer actos ilegales, sino se trata de hacer lo correcto. No debo contaminar, por ejemplo, hay ciertos márgenes de contaminación, hay estándares de contaminación en los que yo puedo arrojar una cantidad de vertimentos a las aguas, yo puedo arrojar cierta cantidad de contaminantes, de partículas de aire a la atmósfera, eh, y eso es legal, o sea, eso es legal. Y por lo tanto, lo correcto que puede ser tratar de disminuir a la mayor cantidad posible los vertimientos, tratar de reducir a la mayor cantidad posible la emisión de gases y de material particulado a la atmósfera, eh, pudiéndolo hacer, invirtiendo 10 pesos más para tener una máquina que me logre reducir esas emisiones y demás, pues no lo considero importante porque ya estoy cumpliendo la norma, pero lo correcto sería hacerlo. Lo correcto sería hacerlo. Entonces, Entonces el dilema, ayúdame con algo en eso que estás diciendo. El dilema empresarial de si hago lo correcto o no es según quién. Porque claro, si no es según la ley, es según qué. según, tú lo dijiste antes, según los valores y principios de los inversionistas, según los valores y principios del dueño de la empresa, según los valores y principios que yo quiero que refleje mi empresa en un momento determinado. Gandhi decía algo muy importante que a mí me gusta mucho y es la aproximación que yo hago de los negocios. Los negocios tienen, y por eso es el tercer componente de la responsabilidad social en la ética empresarial juega un papel clave, y es que Gandhi decía que los empresarios tienen una responsabilidad social muy grande porque no son dueños de los recursos que administran, son administradores de recursos que tiene la sociedad. Las Divino. personas, O sea, ¿cómo cuidas lo que no es tuyo? cómo cuido lo que no es mío. Y en ese sentido, entonces, yo tengo una responsabilidad con mis trabajadores, tengo una responsabilidad con mis clientes, tengo una responsabilidad con mis proveedores. Y ahí es donde viene, tú no te alcanzas a imaginar la cantidad de estudiantes y la cantidad de empresarios también que le cuestionan a uno y le dicen como que, pero esto es retórica, esto es tenga un manual de ética en la empresa, desarrolle un código de ética, que todo el mundo lo conozca, No, cumpla con las normas que dicen y chao, y cumplimos. ¿Y para qué invertirle tanto dinero al tema? Hoy en día hay empresas que le gastan muchísimo dinero a este tipo de cosas pensando más allá de simplemente el dividendo, digamos, que ahí viene una dimensión moral gigantesca que tú y yo lo hemos hablado en algunas ocasiones y es, por ejemplo, cuál es el margen de ganancia, cuál es el margen de ganancia ético, digamos, cuánto es el margen de ganancia ético para un negocio. El 100%, el 200%, el 20%, el 5%, lo que me dé el mercado. Y ahí no hay una regla que te diga qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Es lo que en ese sentido, digamos, por eso te decía yo que conceptualmente es interesante comenzar a hablar sobre estos temas. La primera diferenciación importante ahí es que uno se enfrenta siempre en esas decisiones morales, uno se enfrenta a dos situaciones. Uno se enfrenta a la situación en la que sabe perfectamente qué es lo correcto y la dificultad es en hacer lo correcto. Yo sé qué es lo correcto, yo sé que no es correcto pagar una coima, pero me enfrento a una situación en la que mi compañía está al borde de la quiebra, tengo que pagarle a mis empleados, tengo 200 empleados a los cuales, 200 familias que estoy manteniendo y pagando esa coima, de pronto gano el negocio y con ese negocio salvo el año.
Yo sé que es lo correcto, pero se me dificulta hacer lo correcto. Esa es una prueba de integridad. Y por el otro lado, hay veces, hay situaciones en las que eh, hacer algo puede ser correcto, ambas decisiones pueden ser igualmente correctas y se me dificulta identificar qué es lo correcto en un momento determinado. Entonces, a partir de ahí uno se enfrenta a dilemas éticos y pruebas de integridad. Y en el proceso de decisión ético, uno tiene básicamente tres lentes para tomar decisiones. Uno tiene el lente de las consecuencias, uno tiene el lente utilitarista de poder mirar el costo-beneficio y decir, y es el famoso, al final el famoso, el fin justifica los medios. Yo me voy a ganar tanto, lo hago, no me importa. Pero Pero espera, también hay espera. otra, Porque has dicho muchas cosas y quedaste diciendo como que mucha gente, y creo que es verdad, piensan que esto es teoría. Entonces yo quiero llevarlo a la práctica y contar cosas que efectivamente eso muestran que lo que estás es el diciendo es día a así. día. Esa Exacto. parte teórica es para que uno pueda como dimensionar las cosas y aterrizarlas en un momento determinado para uno, y creo que esa es de las cosas más bonitas cuando se dictan en este curso, por lo menos que me pasa a mí, es que la gente comienza a ver, la gente llega muy prevenida de ver esto muy filosófico y muy, como tú dijiste al No lo comienzo, ¿no? es. Muy dogmático y demás, pero cuando se dan cuenta que les toca tomar decisiones de despedir a un trabajador o de hacer un negocio o de administrar un recurso o muchas cosas o de cortar un proveedor o de comprar una camiseta que hacen niños en una fábrica en Bangladesh con condiciones completamente terribles, uno como cliente también, pues comienza uno a cuestionarse cosas que son del día a día, de la realidad de los negocios y de la realidad de la vida cotidiana. Sí, entonces, ¿qué he visto yo? Y sí lo he visto y digamos, por eso mi deseo de hablar de esto, aunque no sea tan popular, pero es porque en la práctica he visto realmente el beneficio. Lo primero es que como empleados nos enfrentamos como dices tú, dilemas y decisiones difíciles, pero en la medida en que la empresa y los líderes nos muestren con claridad los valores y el contexto donde sí nos movemos y donde no, como empleado es mucho más fácil. Número uno. Lo segundo es, cuando vamos, esa dificultad que tú dices en saberlo y hacerlo. La primera vez que se logra hacer, asumiendo los costos, ¿sí? Pero una vez se hace la primera vez, cada vez es más fácil hacerlo. Entonces, la misma cultura, ¿sí? Te saca si ya no estás haciendo lo correcto. Y eso lo he comprobado. O sea, lo hemos, a lo largo de los años, nos hemos visto enfrentadas a situaciones donde además por ignorancia, nunca se me olvidará la primera vez que alguien me pidió una cotización y, y me dijeron que me pagaban y yo no entendía. Y me acuerdo que llamé a mi papá y le dije, oye papi, ¿por qué me están pagando porque yo pase una cotización? Y él me explicó, y me dijo, pues porque no te van a escoger, porque te van a decir que la pases por un monto inferior a las otras para escoger el otro. Y yo, ¿y para qué me hacen Superior, trabajar? O sea, no claro. entendía. Por supuesto que no la pasé y jamás me volvieron a buscar para eso. Pero además es ese temor cuando uno está empezando, ahora que hay tanto emprendedor, es ese temor, como decías tú lo pusiste en el caso de una empresa que se va a quebrar, pero yo lo pongo en el caso de las personas que están empezando y con ese deseo de que el negocio dé, entonces cualquier cosa sirve. ¿Sí? Y creo que es ahí donde se fundan los cimientos de cuál es la cultura. Entonces, al principio es muy difícil, pero una vez uno dice, estos son mis límites, esto lo hago y esto no lo hago, el empleado lo entiende, el proveedor lo entiende y el cliente también lo entiende. Entonces, en la medida en que uno pone sus límites en su comportamiento, no en su hablar, sino en su hacer, todo el entorno también lo entiende y te vas haciendo afín a hacer ese tipo de negocios. De la misma manera, si se dan cuenta que la dificultad para ti es mayor y además sucumbes, pues te empiezas a encontrar con esa gente más y más. Y ahí es donde, digamos, en el caso de algunos políticos dicen,
o me metí y ya no me puedo salir, o me salí porque no pude meterme en la forma de hacer las cosas. Entonces, Claro, sí, es real, es práctico, es posible, y esta frase que está en pantalla y digamos, el post que está ahí, pues muestra que efectivamente sí vale la pena y que el costo de hacer negocios no éticos es mucho mayor, como en el ejemplo que contaste, que la empresa se puede derrumbar, pero tiene que ver con los valores de cada uno. Y me gusta esto que dice en inglés, que básicamente lo que dice es, al final, quienes somos exitosos o nos consideramos exitosos, no es por el dinero que estamos haciendo, como decías tú, por el margen de ganancia, sino muy seguramente porque estamos teniendo otro tipo de impactos. Y eso también se ve en la vida real, o sea, el número también es real. Lo que sí diría yo es que de pronto es más demorado, mucho más demorado. claro, total. Digamos, hay muchas empresas en bolsa que han logrado capitalizar en el precio de la acción el hecho de ser empresas correctas, de actuar como empresas correctas. Yo creo que, digamos, tú me haces una pregunta antes acerca de cómo funcionaba esos mecanismos. Digamos, básicamente hay tres mecanismos que están muy ligados a por qué las personas hacen cosas incorrectas o por qué las empresas hacen cosas incorrectas. El primero es la reestructuración del comportamiento, que tiene que ver con que tú persigues un bien mayor, o sea, tú te escudas en que, no, es que yo estaba salvando la comida de 200 familias y por eso pagué la coima. Digamos, esa es y también hay ventajas comparativas en ese sentido, ¿no? Ahí hay un tema. O no, pero es que esa contaminación no es tan grave como la contaminación del Exxon Valdez. O sea, yo simplemente arrojé un poquito de petróleo al río Bogotá. O sea, yo no hice mayor cosa. Ese tipo de reestructuración del comportamiento en muchas ocasiones funciona para muchas empresas y para muchas personas. Otra tiene que ver con distorsionar las consecuencias o deshumanizar de alguna manera la situación. Y eso tiene que ver un poco con quiénes son las víctimas de mi actuación. O sea, cómo lo que yo hago impacta a la sociedad, pero la impacta, no era tan importante, ¿no? O sea, esas personas al final, pues realmente no merecían esto o aquello y comienzo a cambiar un poco la percepción de las víctimas. Y el tercer mecanismo, que es un mecanismo muy complejo, que es de pronto el que más se utiliza, es el de oscurecer el encargo moral. Dentro de las conversaciones que hemos tenido, nosotros hemos hablado acerca del tema del carácter moral y un poco el tema es que todos los seres humanos tenemos un encargo moral. Todos los seres humanos tenemos una responsabilidad moral frente a lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y esa responsabilidad moral, alguna vez alguien me decía, pero no es como muy aburrido uno vivir la vida pensando en ese encargo moral, en lo que es correcto, no es correcto y demás. O sea, se desgasta uno mucho, le tiene uno que gastar mucho tiempo a la meditación, a la reflexión, etcétera. Ahí está un poco lo que sucede. Digamos, uno siempre trata como de desplazar la responsabilidad. Normalmente en las empresas sucede eso mucho, digamos fue otro el responsable de que esa decisión se tomara, no la tomé yo. Mira, ¿sabe qué es que el problema? Es que yo no soy quien tomó la decisión de echarlo. Fue Katy, que es la gerente. Yo simplemente le estoy comunicando Mm. y ya, o sea, ya no tengo responsabilidad en la decisión. Aunque fui el que fui a hablar con Katy y le dije, oye, mira, esta persona no está funcionando, esta persona, tenemos estos problemas con esta persona, nos toca tomar una decisión. Yo considero que debe irse, no, sino yo transfiero la responsabilidad en otros, transfiero la responsabilidad a los políticos, a la sociedad, etcétera. Y esos son mecanismos que se utilizan mucho en esa desvinculación moral en un momento determinado. Me hiciste pensar ahora cuando dices eso en la disciplina, ¿no? Porque al final, cuando eso ya es, cuando ya lo logramos hacer una vez, pues ya se convierte también en una disciplina. Y como dice lo que puse en pantalla es,
el valor, pero además no es el valor mío, ya es el valor de la empresa. Entonces, eso que tú dices, como que ya no es, fue Katy la que la despidió, aunque yo fui el que dije, esas cosas ya no pasan en una cultura que está cohesionada. Entonces, ya sabemos que los valores son de todos, no de uno. Ya sabemos No, es que de todos. las decisiones, aunque la diga una, pues tuvo todo un proceso. Confiamos también entonces en los procesos empresariales y tenemos esa autodisciplina que hace que se repita una y otra vez. En el campo de las ventas, por ejemplo, em, cuando tenemos tan claro los valores, la cultura empresarial, a quién vendemos y a quién no, realmente tú no estás enamorado de tu producto y tú no estás vendiendo tu producto y tu servicio. Tú estás vendiendo toda la empresa. Y entonces no lo haces por el dinero, lo haces porque es tu beneficio también el hacer que la empresa crezca, el entender que estás en un ambiente, en un entorno que es parecido al tuyo. Yo siempre pongo el ejemplo de que pues, soy una empedernida deportista, entonces pues yo no podría trabajar para una empresa de cigarrillos. Y entonces en la medida en que no esté en una empresa así, sino en diferente, pues me siento más cómoda. Y si me siento más cómoda, me siento más afín. Y si estoy más afín, es mucho más fácil trabajar, pero además ya no es mi trabajo, sino lo que quiero promover. No sé si este proceso del que yo hablo tenga que ver con eso de la madurez moral. Eh, pues ahorita me parece súper interesante comentar algo sobre el carácter moral que tú pusiste aquí en la pantalla, pero yo te diría, yo te interpelaría un poquito con lo que acabas de decir y es que tú dices, no, tengo que crecer. ¿Por qué tienes que crecer? Si tú tienes un No. nivel de ventas lo suficientemente bueno como para tener un nicho en el mercado y tener una ganancia eh, decente para poder, para que la empresa subsiste y demás, ¿por qué tenemos que obsesionarnos con que las empresas tienen que ser más y más y más grandes y más grandes y más grandes y más grandes y más grandes? Digamos, el capitalismo consciente de alguna manera trata de atender este tipo de situaciones. Un poquito, algunas personas dicen, sí, ¿cuál es la diferencia entre ganarme? Digamos, obviamente hay una gran diferencia, pero ¿cuál es la diferencia entre ganarme 500 millones de dólares y ganarme 700 millones de dólares al final del año? O sea, eh, que me va a hacer más rico, sí, y esa es la felicidad, el dinero finalmente es lo que va a traer la felicidad, hablando de Oppenheimer, como tú lo estabas mencionando al comienzo de la charla, o sea, es lo que realmente me va a hacer feliz, tener 200 millones de dólares más o 200 millones de pesos más en la cuenta para gastar, sí, pues el dinero, si el dinero es un fin o un medio para lograr ciertas cosas, ahí vamos a tener una discusión que no terminamos hoy, pero obviamente, de alguna manera, cuando yo comienzo a trasladar, ¿por qué no le puedo entonces pagar unos mejores sueldos a mis empleados? Si yo estoy pasando de ganar 500 millones de pesos a ganarme 700 millones de pesos de utilidades al año, ¿por qué no puedo compartir yo eso y pagarle unos mejores salarios a mis empleados? Y ahí viene todo un concepto que es la ética dentro de la ética de la virtud es la ética del cuidado. Y es que yo soy responsable de lo que hago y tengo que cuidar al otro, como ya lo había mencionado antes. Y entonces, pues yo obligatoriamente no tengo que crecer, no tengo que irme creciendo, creciendo, creciendo. Yo puedo hacer puedo tener otros mecanismos para que la sociedad crezca, para que mis empleados crezcan, para que mis empleados puedan tener mejor bienestar, que le trae mayor bienestar y mayor productividad a la empresa. O sea, hay una cantidad de cosas que hacen que realmente la lógica del crecimiento no sea tan lineal como pareciera. Cuando estamos hablando del carácter moral, digamos, esto está directamente relacionado con el momento de tomar la decisión ética. Digamos. La madurez moral está muy relacionada con un niño. Un niño tiene una madurez moral muy diferente a la que tiene un adolescente o la que tiene un adulto para tomar decisiones. No tiene claridad exactamente de qué es lo que considera que es correcto o incorrecto. No tiene claridad muchas veces porque no ha tenido la experiencia. Tú decías ahorita algo súper importante. Si yo nunca me he enfrentado a una situación de un dilema moral o una prueba de integridad, me puede costar mucho trabajo saber cómo voy a reaccionar a ello.
Y tú lo decías en el ejemplo de cuando a mí la primera vez me pasan y me dicen, le pagamos por la cotización, ¿qué hago? O sea, ¿a qué juego? O sea, ¿cómo entro en este juego? ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado el juicio moral, no se ha logrado tener como ese ejercicio que me permite a mí tomar. Y también, por último, dentro de la madurez moral está el dominio. ¿Qué tanto dominio tengo yo para tomar la decisión? Si me están apuntando con una pistola y me están diciendo, haga esta operación, pues miércoles. Me están instrumentalizando y ahí tendremos otra situación. ¿Qué tanto dominio tengo yo para poder tomar las decisiones moralmente? Y la fuerza moral es lo que me lleva a mí, y por eso me parece muy valioso lo que tú decías de la disciplina, a que yo trato de construir ese momento. O sea, tú que eres deportista lo sabes, hay momentos en los que tú puedes estar al lado de un río y ver ahogarse una persona y de pronto no tienes la fuerza moral para lanzarte a salvar a esa persona. Pero si esa persona es tu hijo, no lo piensas dos veces. Tienes la confianza, tienes el valor y te lanzas así no sepas nadar para salvar a esa persona. Entonces, la fuerza moral es como la que te da ese impulso para poder asumir la responsabilidad de lo que vas a hacer. Y eso es supremamente importante, ¿no? O sea, uno tiene que entender que no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo en las empresas, tiene que lograr que las empresas adquieran madurez moral y tengan fuerza moral para tomar decisiones. Que cuando uno sabe que por ejemplo, el cansancio hace que las personas tomen atajos éticos. Luego las decisiones no las tomo a las 7 de la noche o a las 8 de la noche cuando todo el mundo está cansado. Si es una decisión importante, vámonos a dormir, la tomamos mañana a las 7 de la mañana. Y si se va No, a caer, cero lo se cae ahí. hacemos. No, Hacemos todo tenemos lo que tomar la contrario. decisión. Te iba a decir eso, el afán, la urgencia en general de la cultura latina, que digamos en eso los europeos no son tan así, eh, nos lleva seguramente a no tener esa disciplina. Y creo que como gerentes, empresarios y líderes, yo pondría aquí una palabra que no hay ahí y es respaldo, ¿sí? Si un empleado deja de hacer un negocio porque lo considera que es incorrecto y las directivas, la cultura, su líder no lo respalda, hasta ahí llegamos. Entonces, sí creo que como personas siempre vamos a tener las mismas dificultades, pero como líderes tenemos una mayor responsabilidad y es asumir Y ese fíjate, costo. En fíjate que este caso, no se va a cumplir la cuota y luego viene, pero no puedo dejar de comentar algo que dijiste porque además soy economista. Cuando hablamos del crecimiento y ese deseo de crecer, ¿sí? No necesariamente es el crecer en dinero o en ganancias. Cuando quieres crecer en clientes, ¿sí? Quieres llevar el servicio a más personas y hacerlo más masivo. En mi caso, yo pienso cuando hago consultorías, digo, entre a más empresas les haga consultoría, voy a lograr personas y valores distintos y podemos hacer que el país cambie, ¿sí? No soy política y nunca me ha gustado, entonces ese no es mi camino, pero mi crecimiento es más hacia allá. Y sí creo que nos hace falta también entre lo público y lo privado juntar esas motivaciones para que el crecimiento no sea sinónimo de dinero nada más. súper valioso lo que acabas de decir y me parece de total relevancia. Ha habido algunas iniciativas para tratar de construir con las cámaras de comercio un poquitico más de conciencia sobre el tema de la ética empresarial. Yo conocí el caso, por ejemplo, de una empresa que se estaba yendo a la quiebra y sin embargo el dueño de la empresa, porque era una empresa unipersonal prácticamente, era una empresa de alguien, él no tuvo ningún reparo en aumentarse el salario casi al doble mientras a sus empleados les mantuvo el sueldo al mismo valor, porque es que nos estamos quebrando, ¿sí? Eh, Esas lógicas como que a veces son eso que tú estás diciendo Sí. en algún momento de algunas formas. Y tiene mucho que ver con una pregunta que hay ahí en el chat que me parece súper interesante y es si uno no está de acuerdo con los principios y valores de los dueños de las empresas, ¿qué hace? O sea, si lo Estás en ponen el a tomar lugar una decisión equivocado. y uno no está de acuerdo, ¿qué hace? Estás en el lugar equivocado.
Y es lo más difícil, porque ahí es donde está la dimensión moral que uno tiene que tomar. O sea, uno tiene que asumir el encargo moral es de uno. Y si a uno le están, uno tiene que tomar la decisión de decirle, eso no es legal. Ahora, y por eso se supone que hay organización, hay una organización ética dentro de las estructuras de las empresas y eso cada vez está tomando más fuerza. Uno, porque tienen que cumplir con los mandatos legales. Entonces, en los Estados Unidos y en los países europeos, si te hacen a ti una investigación por algún elemento que raya en lo incorrecto, te hacen la Superintendencia de Industria y Comercio, te hace una investigación, pero tú tienes un código de ética, tú tienes un sistema ético dentro de tu empresa y ese sistema ético es proactivo y funciona y tiene una línea de delación y esa línea de delación no está ligada al conducto regular de la empresa, sino que muchas veces se terceriza, etcétera. O sea, si hay todo un andamiaje, eso es un atenuante para que te multen con un poquito menos de lo que te multarían si no lo tienes. Y ese tipo de Mm. cosas funcionan. Y hace también que las empresas, como tú decías, sean honestas y sean transparentes con sus empleados. Porque cuando yo pongo a un empleado a que tome una decisión incorrecta, no puedo, o sea, lo estoy incitando a que sea mala persona y eso es complicado, eso es complicado. Esto suena muy idealista, vuelve y juega, tú lo dijiste al comienzo y suena muy complejo uno renunciar a un trabajo porque le dicen, pero ahí es donde está el encargo moral de las personas, ahí es donde está el líder ético, donde está la persona que entiende que tiene una responsabilidad que tomar en un momento determinado y tiene que asumirla y tiene Sí. que... tú tenías en un momento determinado antes el proceso ético de decisiones. El proceso ético de decisiones tiene, tiene una fase que es la fase del procesamiento ético, cuando tú reconoces el conflicto, evalúas las consecuencias y actúas, pero también tienes algo que es muy importante, que es el proceso de la reflexión. Los países orientales plantean, Japón en los países orientales en general, se plantea mucho la reflexión después de la acción. Después de que tú actúas, hay que tomarse un momento de reflexionar qué salió bien, qué salió mal, dónde hubo dilemas éticos, dónde hubo pruebas de integridad, qué se forzó a hacer, qué no se forzó, qué pasó desde la perspectiva ética. Y eso muchas veces no nos damos, por lo que tú decías, por la premura del siguiente negocio, no estamos tomando esos momentos de reflexión. Y esos momentos de reflexión son fundamentales para el crecimiento de cualquier empresa. Quiero contar ahí dos cosas prácticas, porque a mí me gusta que la gente se lleve eh, la idea de que esto realmente no es teoría. Alguna vez teníamos unas instalaciones presenciales y se perdió un celular. Éramos, no sé, podríamos ser para unas 40 personas. Y se perdió el celular y yo cogí a toda la empresa y les dije, uno, el celular tiene que aparecer, pero no solamente tiene que aparecer, sino que me niego a poner un policía o un vigilante a que en adelante nos revise. Me niego a que abramos los bolsos y las carteras para que nos revisen. Y yo no voy a gastar plata en vigilar que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. Y de aquí no sale nadie hasta que aparezca el celular. No solamente apareció el celular y la persona confesó, sino que jamás volvió a ocurrir un robo. Entonces, punto uno, claro, toma tiempo, toma reflexión, toma... Pero además yo en ese momento les quería también hacer saber que algo muy normal en las empresas, como era poner un vigilante y requisar a todo el mundo, yo no estaba dispuesta a poner la plata en eso. O sea, el dinero era para otra cosa, para nosotros mismos, para los empleados, para el bienestar. Em, Nunca más volvió a pasar algo así y se generó en la cultura que entre todos nos cuidábamos. Entonces eso, caso práctico y real. Hay una fábula Y lo muy otro linda. es, ¿cómo? Hay una fábula muy linda sobre ese tema y es un profesor, que hay un salón de clases donde se pierde un reloj. Y entonces el muchacho, niños le van y le dicen al profesor, se me perdió el reloj, y entonces el profesor dice, nadie sale de la clase, todo el mundo cierre los ojos, y la persona que tomó el reloj, por favor, póngalo acá en la mesa del maestro.
Y entonces, evidentemente lo pone ahí, pasa la historia, después de unos años, el estudiante que había tomado el reloj se encuentra con el profesor y le dice, profesor, yo tengo que confesarle algo, quiero agradecerle porque usted jamás me denunció que yo había sido el que tomó el reloj. Y le dijo, es que yo no lo sabía porque yo tenía los ojos cerrados también. El Sí, tema es sí, esto, digamos, es esa, el nivel de confianza y el nivel de transparencia que yo tengo que tener a nivel general tiene que ser muy, eso, muy importante para que la gente se sienta en confianza. Y los negocios que sí, tienen confianza dentro de sus estructuras funcionan mejor. Si la claro. confianza se Y rompe, se desbarata cualquier situación. así es. Y además la confianza nos hace más eficientes, ¿no? Porque no gastamos tiempo en otro tipo de controles, sino en trabajar bien lo que hay que hacer. Y lo otro es una cosa que cuesta mucho trabajo, que a mí me la recomendaron y yo decía, eso no puede ser, y un día decidí aplicar. Y es una persona que habíamos despedido por fraude, y nosotros tenemos definido qué es fraude. Eh, Tiempo después quiso volver a aplicar, a entrar a la empresa. Y cuando a mí me llamaron y me dijeron, esta persona está aplicando, obviamente pues yo no era la que hacía las entrevistas, entonces yo creo que ella nunca se imaginó que yo iba a llegar a su caso, pero me avisaron inmediatamente. Entonces yo les dije, tengan la entrevista con ella, hagan la reflexión, ¿sí? ¿Por qué hizo fraude? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué quiere volver a trabajar con nosotros? Es de las mejores empleadas que tenemos hoy en día. Le hicimos la entrevista, hizo su reflexión, explicó y nosotros decidimos, con temor, aceptarla. Y ella nos ha servido para generar mayor promoción de la gente que venga a trabajar a Colbos. Entonces ella le cuenta a otra gente, vengan a trabajar a esta empresa. Y ella dice, yo de aquí no me voy a ir hasta que me jubile, que es un espacio, es un entorno tranquilo, confiado, me enseñaron, o sea, ella no dice me perdonaron, ella me enseñaron, ¿sí? Entonces, bueno, se nos ha acabado el tiempo, ya te doy la palabra si quieres contar algo más para cerrar, pero yo lo que quisiera resaltar en este tema tan sin fin como dices tú, em, es que al final no es difícil, es cuestión de que los líderes y empresarios y gerentes nos seamos claros en cuáles son nuestros valores y cómo los transmitimos y cómo nos juntamos con gente similar, que nos enamoremos de lo que hacemos. Entre más eso suceda, más fácil es actuar de la manera correcta y en que no necesitamos ser políticos para cambiar el país, necesitamos ser mejores personas para hacer mejores negocios y el beneficio de los mejores negocios es para todos. Yo estoy muy en contra del discurso entre dueños y empleados, ricos y pobres, o esa frase que dice, yo me quiero independizar porque quiero trabajar es para mí. Todos trabajamos para todos, para cada uno siendo empleado, siendo líder, siendo subalterno. Y es como quitar esas barreras y más bien hablar de cómo somos correctos de manera común para un bienestar en común, que al final vuelvo a mi romanticismo con la economía. Al final queremos crecer y producir más, es para distribuirlo también mejor. Pues Katy, muchísimas gracias por esta invitación. Tú sabes que este tema a mí me apasiona y me motiva profundamente. Creo que si algo necesitamos nosotros en este país explícitamente es trabajar en ese componente ético. Desafortunadamente algo que caracteriza al colombiano es esa cultura del atajo y esa cultura del atajo está permeando absolutamente todos los comportamientos de la sociedad, incluso los negocios, y en los negocios sí que se ve eso, lo que hemos hablado acerca de corrupción y todo ese tipo de cosas. No me quisiera ir sin dejar de contestar una pregunta que dice que si uno se ve obligado a renunciar por algo así se puede demandar. No somos los indicados para contestar esa pregunta porque eso lo contesta más un abogado laboralista que nosotros. Lo que yo creo es, firmemente es que dentro de este tipo de decisiones uno tiene ese encargo moral que tiene uno que asumirlo y tiene que respaldarlo. No puede trasladar la responsabilidad a otro que yo renuncié porque usted me hizo hacer algo deshonesto. No, yo tomé la decisión. Yo tengo la posibilidad No, de tomar la decisión si lo hago o no lo hago.
Y en eso está precisamente el asunto, en que nosotros podamos generar ese carácter moral. En la cultura, la forma como estamos criando a nuestros hijos, la forma como estamos criando, como estamos enseñando en las escuelas, dificulta mucho que ese carácter moral se fortalezca y por lo tanto toda la cadena se ve permeada por actuaciones complejas. Nuevamente, muchas gracias. Qué rico. Ojalá pudiera uno tener toda una noche para hablar sobre estos temas porque realmente hay muchas aristas por las cuales uno puede enfocar esta conversación. Y en últimas, lo que tú dijiste, al final es cómo somos mejores personas, cómo logramos ser mejores personas. Porque eh, ser una persona virtuosa también es muy complicado. Todos vinimos acá a ser felices, supuestamente, a este mundo. Y para ser felices se supone que tenemos que propender por la virtuosidad. Por la virtuosidad es tratar de actuar en lo correcto. Pero normalmente lo correcto siempre está entre dos vicios. Yo soy una persona de coraje, puedo ser temerario o puedo ser cobarde. Y entonces la virtud siempre está entre dos vicios y eso es complicadísimo de resolver. Seamos mejores personas y verás que tenemos mejores negocios, tenemos una mejor sociedad y somos más felices todos y por lo tanto vivimos más seguros y vivimos mejor en comunidad. Muchas gracias de Esa nuevo. pregunta, esa pregunta que te hicieron, que nos hicieron, tiene que ver con algo que también es muy cultural nuestro y es querer que el otro sea mejor. Y esto es yo. Yo me basto con que yo sea mejor, me basta con que yo tome la mejor decisión, me basta, porque si todos pensamos así, no tenemos que denunciar a nadie. De Simplemente acuerdo. cada uno va a ser cada vez mejor y realmente eso es lo que forma como el colectivo. Samuel, Y, y, lo- muchísimas gracias. y ponerle en evidencia también al otro, eso es también responsabilidad de uno, decirle, usted me está diciendo que haga algo ilegal o algo incorrecto y no lo voy a hacer. Uno también tiene esa posibilidad. Y si entonces la persona tiene la obligación, digamos, yo no diría que uno renuncie, sino que como no va a hacer lo que le están diciendo que haga, pues lo van a echar y entonces al echarlo, ahí sí la cosa va a cambiar, porque ahí es un despido injustificado por lo que corresponda. Y en ese Igual yo sí sentido, renunciaría. pero bueno, igual. Muchas Igual gracias. yo Un abrazo renunciaría y grande. estoy segura que me encontraría algún otro trabajo perfecto para mí en otro lado. Como les Totalmente, digo estoy yo, seguro. siempre vas a encontrar gente como tú, siempre, no importa lo que tú seas. Muy bien. Así que a encontrar más gente como nosotros, Samuel, muchas gracias. A todos mil y mil gracias. A ser mejores personas y mejores negocios. Chao, chao. Chao, chao.